Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos y preparadísimos para el vídeo de hoy, porque créanme, tenemos un tema que ha estado rondando la cabeza de muchísimos fans, un tema que genera controversia, rumores y sobre todo, muchísima curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que juntos provocan una explosión de emociones en el mundo del entretenimiento. Vamos a analizar, a indagar y a especular, sí, especular un poquito, porque no podemos negar que la información oficial a veces escasea sobre esos momentos en los que parecieron estar ocultándose esos secretos que quizás intentaban guardar de la voraz mirada pública. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, les pido un favor enorme. Si les gusta el contenido de este vídeo, si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa con Hande y Kerem, si disfrutan de estos análisis profundos y sin pelos en la lengua, por favor, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que nos ayudan con un simple clic, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar los secretos de Hande y Kerem. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hande y Kerem, esos nombres que inevitablemente nos transportan a Senkalkam, la serie que los catapultó al estrellato mundial y que de alguna manera los unió para siempre. Pero más allá de la ficción, la llama de su relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en uno de los romances más comentados y seguidos de los últimos tiempos. Y es precisamente en ese punto donde empiezan a surgir las preguntas, las dudas y las teorías conspirativas. Recordemos el inicio de su relación. Si bien la química en pantalla era innegable desde el principio, ambos se encargaron de mantener silencio, de negar cualquier tipo de vínculo romántico. Somos amigos, decían. Compañeros de trabajo con una excelente relación, insistían. Y claro, entendemos la necesidad de proteger su privacidad, de no ceder ante la presión mediática. Pero seamos sinceros, las miradas cómplices, las sonrisas traviesas, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué intentaban ocultar? Aquí es donde entran en juego diversas teorías. Algunos sugieren que la productora de la serie les exigió mantener su relación en secreto para no afectar la trama romántica en pantalla. La idea era mantener a los fans enganchados, mantener viva la ilusión de que Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, eran una extensión de ellos mismos. Otros, en cambio, creen que simplemente querían disfrutar de su relación en privado, lejos del escrutinio público sin tener que dar explicaciones a nadie. Y es que vivir un romance bajo los reflectores no es tarea fácil. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y, a menudo, distorsionado. Recordemos también el viaje a Maldivas. ¡Ay, Maldivas! Ese viaje que confirmaría lo que todos sospechábamos. Si bien intentaron ser discretos, las redes sociales los delataron. Fotos tomadas en los mismos lugares con ángulos similares, publicadas con pocas horas de diferencia, las pruebas eran irrefutables. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron nada de inmediato. Continuaron jugando al despiste, alimentando la especulación y aumentando la expectación. La estrategia era clara: mantener la intriga para seguir generando interés. Era una forma de control, de manejar la narrativa a su manera. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto de ellos mismos estaban sacrificando en este juego? Y luego, llegó la confirmación oficial. Por fin. Una foto juntos, sonriendo, disfrutando del sol y del mar. Un gesto sencillo, pero que valía más que 1000 palabras. Con esa imagen confirmaban lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados y querían compartir su felicidad con el mundo. Pero incluso después de la confirmación, seguían existiendo momentos de aparente secretismo. ¿Por qué? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. Analicemos algunos de esos momentos. Por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños. Si bien ambos compartían felicitaciones públicas en redes sociales, los festejos íntimos parecían mantenerse en secreto. No había fotos de fiestas multitudinarias ni vídeos de bailes desenfrenados. Solo mensajes cariñosos y algunas fotos esporádicas. ¿Acaso querían evitar la exposición mediática excesiva?
¿O simplemente preferían disfrutar de esos momentos especiales en la intimidad? Tal vez, la respuesta correcta sea una mezcla de ambos. Es comprensible que después de tanto escrutinio, quisieran reservarse ciertos momentos para ellos mismos, para compartir con sus seres queridos sin la constante mirada del mundo exterior. También recordemos las entrevistas. Si bien hablaban abiertamente de su relación, evitaban entrar en detalles personales. No contaban anécdotas íntimas ni revelaban secretos sobre su convivencia. Se mantenían en un terreno seguro, hablando de su amor de manera general, pero sin profundizar demasiado. ¿Acaso querían proteger su intimidad? ¿O existía algún acuerdo tácito entre ellos para no revelar ciertos aspectos de su relación? Es probable que existiera una línea muy fina que no querían cruzar. Sabían que cualquier comentario fuera de lugar podría ser sacado de contexto y utilizado en su contra. Así que optaron por la cautela y la discreción. Otro punto interesante a analizar es la relación con sus familias. Si bien se sabía que se llevaban bien con los respectivos padres, no existían fotos ni vídeos de encuentros familiares multitudinarios. No se les veía compartiendo cenas navideñas, ni celebrando cumpleaños en familia. ¿Acaso preferían mantener sus vidas familiares separadas? ¿O simplemente no querían exponer a sus familias al escrutinio público? Este es un aspecto delicado. La fama no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino también a sus seres queridos. Es natural que quisieran proteger a sus familias de la voraz atención mediática. Además, tal vez existían dinámicas familiares que preferían mantener al margen de su relación. Y ahora, llegamos al tema que a muchos les duele, la ruptura. Sí, lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, la ruptura estuvo rodeada de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se separaron? La verdad, como ya dijimos, probablemente solo la conozcan ellos dos. Pero eso no impide que sigamos analizando las posibles causas. Algunos sugieren que la presión mediática y la constante exposición pública terminaron desgastando la relación. Este es un factor muy importante a considerar. Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados, cada una de sus palabras interpretadas y cada uno de sus gestos juzgados. La constante presión puede ser asfixiante y terminar afectando la dinámica de la pareja. Otros, en cambio, creen que existieron problemas de incompatibilidad, que simplemente no eran el uno para el otro. A veces el amor no es suficiente. Aunque exista un fuerte sentimiento, las diferencias en personalidad, valores o expectativas pueden terminar siendo insalvables. Y por supuesto, no faltan las teorías que apuntan a terceras personas, a infidelidades y a traiciones. Estos rumores son comunes en las rupturas de celebridades, pero rara vez se confirman. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Y tal vez nunca lo sepamos nosotros. Lo que sí es cierto es que incluso después de la ruptura, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No han hablado públicamente sobre los motivos de su separación, ni han revelado detalles sobre su estado emocional. Han preferido mantener silencio, proteger su intimidad y seguir adelante con sus vidas. Esta actitud demuestra madurez y respeto mutuo. A pesar del dolor de la ruptura, han priorizado su bienestar y han evitado alimentar el morbo mediático. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué secretos intentaban guardar Hande y Kerem? Yo creo que más que secretos, lo que intentaban era proteger su privacidad, proteger su relación del escrutinio público y disfrutar de su amor en la intimidad. Vivir un romance bajo los reflectores no es fácil. La presión mediática, la constante exposición pública y las expectativas de los fans pueden terminar desgastando cualquier relación. Es una batalla constante entre la necesidad de compartir su felicidad con el mundo y el deseo de mantener su vida personal alejada de la mirada curiosa y a menudo cruel de los medios. Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, tenían derecho a vivir su amor a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Tenían derecho a proteger su intimidad, a mantener ciertos aspectos de su relación en secreto y a disfrutar de su felicidad lejos de las cámaras. Es fundamental recordar que aunque sean figuras públicas, siguen siendo seres humanos con necesidades y sentimientos similares a los nuestros. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin,
el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de sus fans. Siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y, quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen y a veces el tiempo cura todas las heridas. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, su historia de amor siempre será recordada como un cuento de hadas moderno con sus luces y sus sombras. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué secretos intentaban guardar Andy y Kerem? ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Piensan que las productoras realmente exigen mantener relaciones en secreto a sus actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conocer sus teorías. Quiero saber si creen que el amor verdadero puede sobrevivir a la fama, a la fortuna y al constante escrutinio público. Quiero saber si creen que Andy y Kerem fueron víctimas de su propio éxito, o si simplemente no estaban destinados a estar juntos. Y para finalizar, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la privacidad y la intimidad en las relaciones. También espero que hayan reflexionado sobre el impacto de la fama en la vida de las personas, y sobre cómo la presión mediática puede afectar las relaciones amorosas. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando los misterios del mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Y no olviden, la vida es un espectáculo y ustedes son las estrellas. Adiós. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que la verdad absoluta rara vez se encuentra en los titulares o en los rumores. La verdad a menudo se esconde en los pequeños detalles, en las miradas fugaces y en los gestos sutiles. Así que mantengan la mente abierta, cuestionen todo y no se dejen llevar por las apariencias. Recuerden que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sueños, esperanzas y vulnerabilidades. Y que al final del día, todos merecemos respeto y comprensión. Ahora sí, adiós de verdad.